Se paseaba por el barco atento a todo sin importarle nada. Desde lo más alto del puente, incluso por el mástil de señales a la sentina, en cualquiera de las travesías que cubría, fueran estas más o menos cargadas de millas, no dejaba un solo rincón sin escudriñar. Su instinto y la aguzada cautela que ponía en todo lo que hacía le convertían en el tripulante más hábil en su cometido, ganándose de paso el aprecio y consideración de toda la tripulación, especialmente del cuerpo de oficiales. Fue una mañana de mediados de octubre cuando las calderas del buque se pusieron en marcha moviendo sus más de 1.600 toneladas. Unas maniobras en el Atlántico, junto a otros 44 barcos de la Armada, le tendrían ocupado en sus quehaceres habituales a los que, dicho sea de paso, no guardaba demasiado apego. Ajeno a su trascendencia, al alcance de su labor, sus jornadas no tenían horario. Lo mismo trabajaba a las 2 de la tarde que a las 5 de la madrugada. Descansaba a ratos, comía cuando le apetecía y de vez en cuando visitaba los espacios comunes para dejarse ver y arrancar entre la marinería sonrisas de todo tipo, complacientes, burlonas, cómplices o afectuosas. Se dejaba querer. En mar abierto, las 2 chimeneas del destructor escupían el humo de sus calderas consumiendo toneladas de combustible, poniendo los remaches de la estructura al límite para superar los 30 nudos de velocidad. Órdenes del puente. Navegar en aquellas condiciones convertía la sala de máquinas en un lugar violento e implacable para oídos sensibles como los suyos. Y como no estaba allí para sufrir calamidades, más allá de las estrictamente necesarias, en semejantes condiciones no era fácil verlo trastear entre turbinas y cigüeñales. Ayudaba en la limpieza y salubridad del barco sin más recompensa que el afecto de quienes se consideraban sus compañeros, que eran todos, y el llevarse a la boca lo que amablemente le ofrecían. Disfrutaba con sus ocupaciones como si de un juego se tratara, con eficacia y probada letalidad. Desde que Randa, el gato de barco de aspecto atigrado, había embarcado en el almirante Miranda, ni las ratas ni las cucarachas volvieron a enrolarse para satisfacción de marineros y oficiales. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de A Son de Mar. Ha pasado más tiempo del previsto desde que emitiéramos el último podcast. Tras el periodo vacacional navideño, alguna que otra precaución pandémica y trabajo acumulado, volvemos con ganas renovadas. Quienes hacen posible este podcast con su conocimiento y buen hacer, regresan para tratar los temas que, como a ti que eres aficionado a la náutica, tanto te gustan. Juan Melgar, sin ir más lejos, vuelve a recibirnos en su librería Robinson, en esta ocasión para hablar del Largo Viaje, el libro escrito por Bernard Moitessier, en el que relata sus experiencias tras la famosa proeza que le llevaría a navegar en solitario más de 37.000 millas sin tocar tierra. Juan también descubre para nosotros algún detalle de la novela de espionaje El enigma de las arenas, inspirada en aguas del Báltico y del Atlántico Norte. José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, también vuelve para rescatar piezas de la exposición. No son piezas cualquiera, porque todas ellas encierran una historia. Hoy hablamos de capullos, elementos ya en desuso, pero que tuvieron gran importancia para quienes se dedicaron a la pesca. Roberto Álvarez Bucetas cierra nuevamente estos minutos de náutica tratando el tema protagonista de hoy, las corrientes marinas y su influencia en la navegación local. Cómo influye en la derrota, qué hacer para detectarlas o cómo aprovecharlas en regata, por ejemplo. Serán cuestiones a tratar sobre un asunto que, como digo, es protagonista porque también abre el programa. Hablamos con Aitana Forcén, oceanógrafa física residente en Nueva Zelanda y especializada en descifrar los datos que ofrecen las corrientes oceánicas de cara a la confección de mapas meteorológicos y previsiones. Titulada en Ciencias del Mar, ha participado en expediciones antárticas y en alguna edición de Copa América como miembro del equipo de meteorología del Luna Rosa y el Oracle. Experiencias que también repasaremos con ella. Como novedad, seguiremos de cerca el proyecto de Juan Meredith que le llevará a participar en la Global Solo Challenge, la regata de vuelta al mundo en solitario y sin escalas que partirá de La Coruña en septiembre del año que viene, en 2023. De su evolución daremos buena cuenta con su protagonista en programas alternos. Nada, que se ha terminado la sintonía de presentación. Una vez puestos al día y sin más preámbulos, comenzamos.
Muchos aspectos y elementos de las ciencias modernas fueron objeto de interés y observación por parte de algunos de los filósofos griegos más insignes. Aristóteles ya se interesó por las olas y el movimiento del mar causado por el viento, igual que hicieran navegantes y geógrafos de otras épocas. Newton estudiaría el mecanismo de las mareas y su dependencia de la atracción gravitacional de la Luna. Así hasta nuestros días, en los que jóvenes investigadores, herederos de un selecto linaje y empleando las últimas tecnologías, se vuelcan cada día en la realización de modelos numéricos que sirvan para predecir las condiciones meteorológicas y de marea que pueden afectar a cualquiera de los puertos de mar que hay diseminados por todo el mundo. Predicciones especialmente importantes a la hora de ejecutar una maniobra determinada con un barco de carga peligrosa, por ejemplo. Aitana Forcén es palentina de origen y actualmente vive y trabaja en Nueva Zelanda, donde desempeña su labor como oceanógrafa física en una importante empresa. Con ella hablamos los próximos minutos de mareas y previsiones meteorológicas, de algunos de los hitos más importantes en su carrera profesional o su pasado como regatista, que también fue. ¿Qué tal, Aitana? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, empecemos por el principio. Naces en Palencia, aunque, bueno, digamos que te crías en Valencia, ¿no? Lo que permite, de alguna forma, que tu relación con la mar empieces a sentirla pronto. ¿Cuándo descubres o decides que ese vínculo se convertiría en algo más que te llevaría a dedicarte profesionalmente a su estudio? Pues bueno, la verdad es que creo que desde muy pequeña, porque siempre me ha fascinado el mar. Cuando era pequeña mi padre casi que me enseñó a navegar y bueno, pues tantas horas pasando en el mar y mirando al mar, quería saber un poco más, quería saber cómo funcionaba y cómo, bueno, pues desentrañar todos los misterios, así que allá que me eché al lío. Oye, la práctica de la vela deportiva, además, como regatista, de alguna manera también fue poniéndote en el camino que te llevaría a donde estás, ¿no? ¿Qué te aportó la vela? Pues mira, yo creo que la vela me aportó un montón de cosas, el estar mucho tiempo en el mar y ver cómo cambiaba y un poco el sentirte pequeñita ahí contra los elementos, un poco, pues no sé, yo creo que tantas horas en el mar pues te pica un poco la curiosidad y de ahí empecé a leer un poco pues los exploradores que habían hecho tantas cosas espectaculares y yo dije, bueno, yo quiero hacer algo parecido. Ya. Bueno, digamos que fueron múltiples factores, ¿no? Los que acabaron formando una especie de confabulación, algo así como el alineamiento de los planetas para que finalmente estudiases ciencias del mar. Efectivamente, sí. Yo antes hice otra carrera, pero el mar siempre me llamó y siempre quise saber, pues eso, un poquito más y bueno, hasta que me decidí por hacer ciencias del mar y luego yo creo que ya todas las cosas fueron convergiendo en bueno, pues en la carrera que decidí tomar, que es, bueno, pues hacer todo lo que hago está casi relacionado con el mar. En tus años como estudiante, digamos que esa fue una etapa en la que pasaron cosas, ¿no? Estudiando, de hecho, participaste como miembro del equipo de meteorología para la Copa América en el Luna Rossa primero y en el Oracle años después. Para alguien que conozca la vela de competición, menuda experiencia, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquello? Pues nada, fue la verdad espectacular y yo creo que fue vital para lo que luego decidí hacer, porque sí, estaba estudiando la carrera y surgió la oportunidad de trabajar para Luna Rossa en el equipo de meteorología y bueno, pues fue como introducirme un poco en lo que se podía hacer con los datos, en verlo un poco más allá de estudiarlo solamente en la carrera, sino que era un poco la aplicación de toda esa ciencia que yo estaba estudiando al mundo real, por así decirlo, y al mundo real, bueno, pues de la alta competición, claro, entonces era como asomarme a un mundo completamente diferente. Ya, y menuda exigencia, ¿no? Porque en una competición como la Copa América, que digamos va al límite, los datos meteorológicos además recabados hasta el último minuto antes de una salida son vitales, ¿no? Menuda presión. Sí, efectivamente. Pasamos mucho tiempo, los primeros años fueron solamente para recabar datos, para pues volcarlos en los modelos numéricos, pero cuando se corrieron las regatas, pues sí, estábamos en el agua hablando con el barco, era todo muy emocionante, así como muy rápido, sí, mucha adrenalina. Mucha adrenalina y mucha presión, no atmosférica precisamente, sino más bien personal, ¿no? Efectivamente, sí, la verdad es que eso fue como una experiencia que, bueno, pues que yo la recuerdo con mucho cariño y sobre todo porque conocí a gente de muchos lugares y fue pues lo que te digo, que me abrió un poco las puertas a ver que había algo un poco más allá de todo lo que estaba viendo. Sin duda, claro, todas estas cosas te fueron motivando y claro, después de esto y ya terminada la carrera, empiezan tus primeras experiencias profesionales como oceanógrafa, ¿no? ¿El barco de investigación Sarmiento de Gamboa fue tu primer destino? Sí, ese fue mi primer destino. Yo había hecho algunas campañas costeras, sí, pero me salió, cuando acabé la carrera hice un máster en oceanografía
y me salió la oportunidad de embarcarme en el Sarmiento de Gamboa, que es un barco español de investigación, en una campaña que iba de Cádiz a Cabo Verde. Y bueno, pues nos pasamos 4 semanas pues tirando cacharrillos por la borda para medir todo tipo de variables oceanográficas, pues temperatura, salinidad, corrientes, y eso fue también un poco lo que me abrió los ojos, la siguiente experiencia que me abrió los ojos a lo que se podía hacer, claro, a lo que había de ahí delante. La siguiente experiencia, que si no estoy equivocado, fue la que de alguna forma hizo que uno de tus sueños se hiciera realidad, ¿no? Hablamos del primer viaje que hiciste a la Antártida, ¿es así? Sí, efectivamente. Yo siempre he sido una enamorada de la Antártida. Lo que te comentaba un poco antes, cuando estaba trabajando para el equipo de Luna Rosa, pues yo pasaba muchas horas en el agua y me llevaba mis libros y me leía pues a Shackleton, a las exploraciones de Scott, y entonces pues la Antártida siempre ha sido como, no sé, como una pasión mía. Y entonces pues después de mi viaje en el Sarmiento de Gamboa, pues yo dije, yo tengo que ir a la Antártida, esto es algo que tengo que hacer. Y de ahí pues salió la parte de irme a Nueva Zelanda a hacer el doctorado. Y bueno, yo pensé que si Nueva Zelanda era una isla al norte de la Antártida, como la llamamos nosotros, pues que si estaba cerca de la Antártida, igual en algún momento pues tenía la oportunidad de acercarme. Oye, y así fue, efectivamente. Y una chavala joven que leyó las historias y las aventuras de Shackleton y Scott, ¿qué experimenta cuando llega a la Antártida por primera vez? Pues la verdad es que es muy emocionante. Yo creo que si todavía lo pienso ahora se me ponen un poco los pelos de punta, porque es como un sueño que persigues desde siempre, ¿no? Y lo lees lo que los exploradores de antes hacían, y bueno, cuando ves el primer hielo es como que es un poco difícil de explicar, es casi como que te dan ganas de llorar. Yo es que soy muy llorona. Entonces, yo me emociono y me echo a llorar. Bueno, puedes emocionarte, ¿eh? Sí. Tienes tiempo. O sea, que no tenemos tiempo, no hay problema. Pero sí, es muy especial. Es como, bueno, pues todo ese trabajo, porque la verdad es que irte al otro lado del mundo a hacer un doctorado, lejos de tu familia y todo eso, pues es muy bonito, pero también es muy duro, claro. Ya. Pero yo creo que cuando llegas ahí, ves el hielo y ves todo aquello que es todo lo que yo te pueda contar aquí, multiplicado por N, casi. Claro. Bueno, pues no sé, es muy especial. Claro, porque llegas a la Antártida y, hombre, tú ibas con una idea, ¿no? Habrías recabado mucha información, desde luego conocías la Antártida por comentarios de compañeros, seguramente, por imágenes que habías visto, como es lógico, otras expediciones que se pueden ver en Internet, pero una vez allí, lo que tú dices, las expectativas que una tiene se multiplican por mucho más, ¿no? Es mucho más de lo que uno se imagina. Sí, es mucho más de lo que uno se imagina, porque además para llegar a la Antártida desde Nueva Zelanda nosotros nos embarcamos en un buque oceanográfico que se llama el Tangaroa y tardas una semana en llegar. O sea, no es que tardas una semana de navegación cruzando el Océano Sur y bueno, eso ya es como, o sea, ya fuera de serie, vamos. Sí, pero cuando ya llegas allí es como que te vas preparando, como que tienes una semana para prepararte, la anticipación esa de ver lo que te vas a encontrar y todos los días te subes al puente y preguntas si ya se ven los primeros hielos o cuándo vamos a ver el primer iceberg. Es como ahí, ¿y cuándo? Y el capitán que ha ido muchas veces te dice, tranquila, no te preocupes que vamos a llegar. Sí. Sí, pues sí, yo quiero verlo ya. Oye, ¿cuántas veces has bajado a la Antártida, Aitana? Pues he bajado 2. He estado 2 campañas en el Océano Sur, que no bajamos tan al sur, y 2 que sí que fuimos a hielo. Y ya te digo que tengo bastantes anécdotas. Y sobre todo yo una de las cosas, mira, te va a sonar un poco raro, pero mira, yo una de las cosas que quería saber es cómo suena la Antártida. ¿Qué es lo que se oye? Porque como estás tan alejado de todo, los sonidos son un poco diferentes. O sea, en las ciudades y bueno, pues en tierra, pues las cosas se oyen diferente. Pero cuando vas a la Antártida, que está tan alejado de todo, pues yo quería ver oír lo que se oye. Es un poco así como... Y sí, es verdad, es como el hielo cruje y se resquebraja y eso, salir al puente y quedarte en silencio y escuchar lo que se oye... era algo que yo tenía muchas ganas de escuchar.
Lo que se oye, los cambios repentinos de tiempo, que también los hay, ¿verdad? Claro, exacto. Y las olas. Y bueno, que por ejemplo la primera vez que fui al Océano Sur nos vimos envueltos en una tormenta con oleajes de 10 metros, ¿sabes? Que bueno, que eso igual lo lees y dices, madre mía, pero cuando estás allí dices, esto es el mar de los mayores. Sí. Bueno, de la Antártida hemos hablado ya en este podcast, precisamente, porque hace muchos años, como en el año, creo recordar que en 1982, salió de un pequeño puerto de aquí de Asturias, de Candás, el primer barco que llegó a la Antártida, precisamente, en la historia reciente. Fue una de las primeras expediciones que se realizaron y fue en la goleta Idus de Marzo, que no sé si la has llegado a conocer, capitaneada por Javier Babé. Fue una expedición que se organizó incluso con personal del Instituto Oceanográfico y efectivamente, sí, llegaron a ir a la Antártida. Después ya se profesionalizaría, digamos, ¿no? Los viajes y las expediciones a la Antártida, pero sí es verdad que fíjate, aquí Asturias puso su pequeño granito de arena para empezar las expediciones españolas en el continente helado, sí. Sí. Oye, vives y trabajas en Nueva Zelanda. A pesar de tu juventud, ya atesoras experiencias apasionantes que la mayoría no viviremos nunca, ¿no? Has estado en la Copa América, hemos dicho, tus expediciones a la Antártida, seguro que muchos trabajos de campo, pero en la mar. Hasta este momento, ¿hay algo de lo que hayas hecho ligado a tu trabajo que te haya marcado especialmente, Aitana? Pues la verdad es que casi todas esas cosas te marcan, porque al final la ciencia es un poco lo que se hace para entender un poco este mundo, este planeta nuestro. Entonces yo creo que para lo que decías también antes de las regatas y tal, yo creo que tengo una especial conexión con el planeta, y cuando estás allí y estás pasando frío y estás pasando sueño y bueno, y lo que hacemos es pues llevamos equipos que lanzamos al agua para que tomen datos, y luego nosotros recopilamos todos esos datos e intentamos darles sentido, ¿sabes? Ver lo que nos cuenta. Lo que nosotros queremos hacer es que esos datos que recogemos pues nos cuenten una historia que luego nosotros utilicemos para entender cómo funciona el planeta. Entonces yo creo que eso en general marca mucho. Pero mira, por ejemplo, una de las cosas que hice cuando estaba por ahí abajo es nosotros muestreamos la columna de agua, se recoge agua pues de diferentes profundidades. Sí. Y me acuerdo que una vez estábamos en mitad de la noche allí pues tirando los cacharrillos y el CTD, que es el aparato que utilizamos nosotros para tomar las muestras, lo bajamos hasta 5.000 metros de profundidad. Caray. Y claro, eso para mí es como, no sé, como decir, bueno, y ahí abajo, a 5.000 metros de profundidad, es que si lo piensas, como que te entra así una cosa en la barriga. Y me acuerdo que subimos agua desde esa profundidad, y esto va a sonar un poco raro, pero yo como que me di un chupito de ese agua, porque yo dije, yo tengo que probarla, a ver a qué sabe. Tengo que llevar un poco de la Antártida dentro de mí, ¿no? Efectivamente, sí. Va a sonar un poco raro, pero yo sí no me pude o sea, sí, le tuve que pegar un chupito. Oye, si te parece, así que vamos a hablar de la disciplina que dominas, que es la oceanografía física. Puede sonar un poco raro. ¿Qué es la oceanografía física? ¿Cuál es el cometido de quienes os dedicáis a una disciplina tan desconocida? Sí, la verdad es que es desconocida. No mucha gente sabe lo que es la oceanografía física. Cuando dices que has hecho ciencias del mar o algo así, la gente normalmente piensa en la biología. Pero al final, la oceanografía física es lo que se dedica a estudiar un poco lo que es, pues como el nombre indica es la parte física del mar, pues el oleaje, las mareas, las corrientes, las masas de agua. Te voy a poner un ejemplo que seguro que vas a entender enseguida, que es en la atmósfera, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes masas de aire. Pues, por ejemplo, si viene del Sahara, pues será más seca y más caliente. Si viene del norte de Europa, pues será más fría. En el agua pasa lo mismo. En el océano tenemos diferentes masas de agua que, según donde se hayan creado, tienen unas características diferentes. Entonces, por ejemplo, la oceanografía física se dedica a ese tipo de cosas, a analizar el agua con temperatura y salinidad y saber de dónde viene y hacia dónde va y pues ese tipo de cosas. Ya. Entonces, como que le da... Perdona, dime. No, siga, adelante, Tania. Nada, eso, que le da el contenido físico o la explicación física de todo luego lo que hay dentro. O sea, le da como un poco de contexto a todas las demás disciplinas. Claro.
Oye, una parte importante de la población mundial vivimos a orillas del mar, pero también otra parte vive tierra adentro. Vivir en un lugar de costa no te hace necesariamente más sensible a la vida marina. De hecho, en general, los océanos siguen siendo los grandes desconocidos, ¿no? ¿Qué representan los océanos para una profesional de los mares como tú? Pues lo representan todo, la verdad, porque al final todo el océano afecta un poco a todo, aunque no vivas en la costa, porque al final el océano es el regulador del clima global. Claro. Entonces, pues da igual si vives en la costa, igual si vives en la costa pues te afecta un poco más directamente, pero al final cualquier persona que esté que viva en la tierra se ve afectada de una manera o de otra. Entonces, pues es el principio y el fin para mí. Oye, y para el común de los mortales que en este momento escuchan esta entrevista, ¿cómo nos explicarías su importancia? Bueno, pues simplemente pensar que todo empieza y acaba en el mar. Si vives en la costa, pues lo que te digo, que por ejemplo, yo puse un ejemplo hace una temporada que tuve una entrevista con otra chica que me decía que por qué la gente del interior se tenía que preocupar por lo que pasaba en el mar. Y entonces yo, por ejemplo, le contaba que el tema del nivel de la subida del nivel del mar, del mar, sí. Parece que solo vaya a afectar a la gente de la costa, por ejemplo. Pero si tú piensas que el nivel del mar va a subir, va a desplazar a toda la gente que viva en la costa. Y esa gente que vive en la costa, que se va a ver desplazada, se va a tener que ir a algún sitio. Y solo va a poder moverse hacia el interior. Entonces, es que todo está conectado. Ya. Al final, todas las piezas son las piezas de un puzzle que están conectadas entre sí y que afecta a todo el mundo, no solamente a una parte de la población. Ya. Y qué triste, ¿no? Vivir en el interior, que me perdonen los oyentes que sean de tierra adentro, pero sin ver el mar, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Yo la verdad es que ahora me costaría mucho irme a vivir a un sitio que no tuviera mar. Ya. Sí. Oye, últimamente, mira, tengo cierto interés por la meteorología, ¿no? De hecho, estoy leyendo el manual del tiempo de Alan Watts. No sé, tengo la sensación de que el tiempo meteorológico, conocerlo y descifrarlo es algo así como hablar el idioma del planeta, ¿no? No sé si compartes esta idea. Igual es un poco cursi. No, sí, creo que es una buena idea. Sí, creo que tienes razón. Sí, porque de alguna forma, efectivamente, el contemplar el cielo, ¿no? El ver cómo, cuando navegas, cómo cambia o cómo se acerca un frente, cómo llega el chubasco. Bueno, pues de alguna forma tú antes lo has comentado, ¿no? Es como implicarte en la vida del planeta. Ahí es cuando te sientes realmente como que formas parte de una cosa mucho más grande que te supera, ¿no? Que está por encima de ti. Exacto. Ya. Sí, efectivamente, sí. Fenómenos como el Niño o los huracanes tienen su origen en la mar. De ahí la importancia que tiene el estudio del comportamiento de los océanos. Básicamente es a esto a lo que os dedicáis, ¿no? ¿Los oceanógrafos o en mi empresa o...? Sí, en tu empresa y la oceanografía física como disciplina. Sí, la verdad es que esa es una de las partes que investigamos. Por ejemplo, pues cuando yo hice la tesis, una de las partes era pues investigar un poco si el cambio que se producía de nivel del mar estaba relacionado con el Niño. Entonces, pues porque lo que tú dices, al final una cosa lleva a la otra y está todo relacionado. Entonces, se busca un poco ahí las uniones entre la atmósfera y el océano para ver cómo responde una a la otra. Y luego pues en la meteorología evidentemente también, porque la atmósfera influye en el océano y al revés. De hecho, los modelos, o sea, nosotros en la empresa en la que trabajo ahora utilizamos modelos matemáticos y muchos de los modelos matemáticos están acoplados la atmósfera y el océano. No son independientes, no es un modelo atmosférico o un modelo oceanográfico, sino que están acoplados porque uno responde al otro. Claro. Manejáis modelos numéricos y matemáticos porque de alguna forma el tiempo meteorológico se va repitiendo con el tiempo, ¿no? Digamos que va como en secuencias de alguna forma con el paso del tiempo. Sí, al final, bueno, a ver, los modelos matemáticos, o sea, el tiempo es un poco caótico, es algo que no se puede predecir al dedillo, pero de hecho los pronósticos que nosotros utilizamos, cuanto más se alejan de la hora, por así decirlo, pues más incertidumbre tienen. Pero sí que es verdad que hay algunas tendencias que se pueden, a largo plazo, que se pueden
Estamos hablando, a largo plazo hablamos más de tendencias más que de predicción, por así decirlo. Ya. Los partes meteorológicos, desde luego, son cada vez más fiables, ¿no? Aparte de lo que aporta la tecnología, la información satelital y demás, ¿qué otras herramientas manejáis para que la navegación sea cada vez más segura, Aitana? Bueno, en realidad nosotros, sí es cierto, los pronósticos son cada vez más fiables. Y en realidad lo que nosotros utilizamos son modelos matemáticos, modelos numéricos que son cada vez más potentes. Entonces, se utilizan diferentes técnicas, pero tiene como un par de componentes, que una es la computación, o el poder de computación, es decir, que los ordenadores sean más grandes y que puedan operar más rápidamente esos modelos numéricos, y luego la cantidad de observaciones que se ingestan en el modelo. Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, para hacer modelos atmosféricos, habrás oído hablar pues de los globos que se echan, los globos para tomar datos de la atmósfera, que crean un perfil de presión atmosférica y de humedad y todo eso, y entonces todos esos datos se vuelcan en el modelo para hacer las predicciones. Uh-huh. Pues lo mismo pasa con los modelos oceanográficos. El problema es que, claro, las observaciones en el océano son mucho más caras y menos abundantes que en la atmósfera, pero bueno, cuantas más observaciones en el océano hay, pues todos esos datos que se vuelcan en los modelos los hacen más sean más fiables, de alguna forma. Más fiables, exacto, sí. Ya. Uh-huh. ¿Y cuáles son vuestros principales clientes? ¿Puertos, navieras, incluso equipos de competición? No lo sé. Pues sí, la verdad es que nosotros servimos datos a cualquier operación portuaria, offshore, todo lo que sean petroleras o cargo, o sea, los barcos que cruzan el Atlántico, el Pacífico, todo lo que son operaciones en el mar, porque al final nosotros lo que hacemos es hacer pronóstico marino, pues de oleaje y de corrientes y de mareas. Entonces, cualquier cosa que se quiera hacer en el mar, nosotros podemos darles un pronóstico meteorológico. Oye, ¿cómo ha afectado el volcán Tonga a las costas de Nueva Zelanda? ¿Habéis recogido algún registro? Pues sí que se han recogido registros. Yo sé que hubo alerta porque yo ahora estoy en España, entonces no sigo mucho las noticias de Nueva Zelanda, pero sí que hubo alerta de tsunami. Bueno, al final Nueva Zelanda es que como es una isla en mitad del Pacífico, pues acaba recibiendo alertas de casi cualquier cosa que suceda en el Pacífico. Uh-huh. Bueno, ya sabes, o sea, el oleaje se propaga y acaba llegando a Nueva Zelanda. Claro. Pero vamos, en casi todos los registros se vio la marca del oleaje. Oye, ¿y tenéis algún tipo de colaboración cuando se celebra la regata Sydney-Hobart? ¿Hacéis algún tipo de trabajo para ellos? No, mira, para ellos no hacemos nada. Ya. No, porque Australia también tiene su parte, ellos tienen sus la gente que hace los pronósticos suyos, ¿sabes? Ya, entonces a nosotros no nos buscan. Sí. Bueno, Aitana, pues hemos hablado estos minutos con Aitana Forcén, oceanógrafa física, una de las pocas personas que conoce realmente el idioma que habla nuestro planeta. Ha sido un verdadero placer, Aitana. Gracias por tu compañía. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. We start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies.
mar descubre todo lo que has hecho mal. Francis Stokes. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es tiempo de lecturas, las que podemos encontrar en Librería Robinson, el lugar en el que todo aficionado a la náutica puede disfrutar con los libros que guarda en sus estantes, una de las librerías mejor dotadas y más especializada en títulos que, como digo, hacen las delicias de quien se quiera dejar enredar con la novela, la historia, algún derrotero, cartas o publicaciones técnicas. Su propietario, Juan Melgar, vuelve a este podcast fiel a su cita con los oyentes. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido. Hola, Jorge. Un placer estar aquí de nuevo. Bernard Moitessier ya se ha pasado por este podcast con su libro Un vagabundo por los mares del sur. En esta ocasión, Juan, nos traes El largo viaje, donde se relata las vivencias y alguna desventura vivida por Moitessier en su travesía alrededor del planeta, la más larga hasta ahora, más de 37.000 millas sin tocar tierra. Ahí es nada, ¿eh? Pues sí, no. Esta es la nueva aparición de lo que era antes la colección amarilla de Juventud, que sí. Ahora viene otro color, y efectivamente el primer libro de esta nueva etapa fue Un vagabundo por los mares del sur, que lo comentamos, y ahora viene El largo viaje. El largo viaje que es esa pues increíble navegación de Moitessier entre el año 68 y 69, como parte, él sale de Inglaterra como participante en la primera, en la Golden Globe, en la famosa Golden Globe del año 68, y se lanza a esa navegación, y como sabe todo el mundo, pues cuando ya ha doblado el Cabo de Hornos y va como un tiro y va a coger a Knox Johnston, que aunque lo lleva por delante, Moitessier lleva un ritmo mucho más rápido. En un momento dado ahí, pues no sé, en la latitud pues de Tristán da Cunha, un sitio de esos del Atlántico Sur, decide que eso no es para él, y cambia el rumbo, pone el rumbo y se va hacia Sudáfrica y sigue y vuelve a navegar, vuelve a cruzar el Índico Sur y llega hasta Tahití, después de haber hecho pues todos esos miles y miles de millas. Sí. Pues sale el 22 de agosto del año 68 y llega a Tahití en junio del año 69. O sea, todo eso sin parar, y él solo. Sí, efectivamente, un hecho conocido, toda una aventura, ¿no? 10 meses de navegación en solitario que muy pocos pueden llegar a repetir. Para ello hay que estar hecho de otra pasta, ¿no? Como Moitessier. Hay que estar hecho absolutamente de otra pasta. Eso, no está al alcance de cualquiera. Eso es para gente como Moitessier, porque pues imagínate todos la comida, todo eso se lo lleva puesto, bebe agua de la lluvia, porque claro, en un barco pequeño pues no te puedes llevar lo que, no hay manera, y se va a alimentar de los peces, eso todo hay que leerlo. Pero sí, hay que estar hecho efectivamente de otra pasta. Sí, todo un fenómeno. Libro trae como gran curiosidad, como no sé, no lo llamaría curiosidad quizá, pero uno de sus grandes atractivos, o que resulta la verdad que es muy, muy grato de leer, una delicia de leer, es el prólogo de Julio Villar. Uh-huh. Julio Villar, que yo creo que a lo mejor estamos comentando su libro, es el autor de Petrel, que también es un circunnavegador español en este caso, aunque no tipo Moitessier, que no da la vuelta al mundo ahí sin parar, sin escalas de esa manera, sino más un poco la manera tradicional, pues parando, trabajando un poquillo, ganando un poco de dinero, siguiendo. Pero es un poco nuestro Moitessier ibérico, como se dice. Sí. Y él cuenta cómo cuando está en su vuelta al mundo y está ahí en Tahití, Moitessier está allí, que ha llegado de su largo viaje. Uh-huh. Y está ahí fondeado y está, de hecho, escribiendo el libro que él prologa. Y cómo, pues cuenta cómo se tratan y todo, y no sé qué. Me ha resultado eso como casi hasta entrañable de leer, ¿no? Sí. Ver estos dos marinos tan importantes, estos dos navegantes, cómo se conocen ahí, cómo se tratan. Es una lectura que a todos los que les guste el mar y las navegaciones,
indispensable. Así es, Juan Villar prologa el libro, como comentas, no es un cualquiera. Además de ser un gran navegante, es un buen conocedor de la vida marinera y incluso diría yo que el carácter de Moitessier, ¿no? Del propio Moitessier. Así es. Sí, exacto. Oye, el segundo título, hoy protagonista, es El enigma de las arenas. Una novela que me tiene un poco descolocado, Juan. Su protagonista acepta la invitación de un amigo para navegar por el Báltico, ¿no? Pero eso es solo el principio de otras muchas cosas que se cuentan. Pues sí, a ver, este libro es hay gente que lo considera un poco la primera novela de espías, sí. También, o sea, es un libro amplio. En España lo ha dado mucho a conocer Arturo Pérez Reverte, porque cuando él comenta libros, que le gusta comentar libros en sus columnas, habla de ello, este es uno de sus libros que más le gustan y del que más suele hacerse referencia. De hecho, Edasa, la editorial, esta colección lo saca un poco de la mano también de Arturo Pérez Reverte, que es quien lo prologa, etcétera. Entonces este libro es un libro de aventuras, es un libro que es en un barco, o sea, es unos que se embarcan, uno con una persona, un joven así con un amigo, y se meten a navegar por el Báltico, por el Mar del Norte, por todas esas aguas de Holanda, el norte de Alemania, etcétera, y entonces están ahí, pues, bueno, no se puede contar mucho para que el lector sea el que lo descubra. Tiene un poco un componente de quijotesco, quizá, porque están ahí persiguiendo bueno, no se puede contar porque entonces se destripa un poco, pero bueno, es un libro, sí, un poco, pues eso, se le considera un poco la primera novela de espías, que tampoco sea una novela de espías al uso como conocemos después a todos estos grandes autores que hay de espías, pero bueno, sí, y es un libro en el que también la navegación está todo a bordo todo flotando, como quien dice, a bordo de un barco pequeñito, del Dulcibela, que es enano y que también describe muy bien cómo navegan ahí, cómo conviven, cómo navegan por toda esa zona, además de ese Mar del Norte y ese Báltico. Y bueno, es un libro curioso y que suele gustar, vamos, y que está siempre vivo, o sea, no es una novedad stricto sensu, pero sí va a dar que hablar, porque como viene con un padrino tan mediáticamente poderoso como Arturo Pérez Reverte, pues claro, dará que hablar. Claro que sí. El largo viaje y El enigma de las arenas, los dos títulos que ha traído hoy al podcast, sí. Juan Melgar. Perdona, antes que te diga una curiosidad sobre el autor del enigma de las arenas, que ahí se le ve muy inglés, muy británico, etcétera. En un periodo posterior de su vida se convierte en nacionalista irlandés y acaba fusilado en Irlanda, no sé, bueno, tiene una vida también curiosa. Sí. Bueno, hay que decir, aunque no podamos desentrañar mucho de lo que se cuenta en el libro, sí que podemos decir que fue un título de gran éxito, ¿no? En Inglaterra en su momento. Sí. Fue muy leído este libro, sí. Bueno, pues nada, lo dicho, dos títulos los de hoy, El largo viaje y El enigma de las arenas. Todo aquel oyente que quiera adquirir alguno de estos títulos o cualquier otro en librería Robinson, ¿qué tiene que hacer? Juan, cuéntanos. Pues puede, lo que siempre decimos que preferimos es que vengan a vernos, porque aquí se ven los libros, se tocan, se preguntan, se pueden comentar, etcétera, y se ven siempre cosas que uno no ve de otra manera. Y si no, siempre está nuestra web, que está a disposición con todos los títulos que tenemos, todo nuestro fondo, a veces incluso más, porque puede ser que no tengamos stock en ese momento, pero sí pueden aparecer en la web. Y si no, también, o el que quiera, pues nos puede llamar por teléfono, nos puede escribir un email, eso no hay problema. Tomamos nota. Gracias, Juan, un abrazo. Hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias. Adiós, Jorge. Adiós. En A Son de Mar, historias del museo. Cañas, carretes, anzuelos, algún señuelo si se precisa o sedal son algunos de los elementos que definen al pescador. Eso y la paciencia como cualidad número 1.
Pero no estamos aquí para hablar de psicología ni de pesca, si me apuráis. Lo que vamos a hacer es visitar el Museo de Asturias, el Museo Marítimo de Asturias, porque tenemos ganas de hablar con José Ramón García, su director, que siempre rescata para nosotros una pieza con historia. Es el caso de los sedales, que a buen seguro tantas piezas echaron a tierra y que atesora el museo para enseñar al visitante cómo han evolucionado los materiales que se emplean en el noble arte de la pesca. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Oye, cuando empatamos un anzuelo lo hacemos con ese hilo más o menos grueso de nylon que seguimos llamando sedal, calificativo que evoca a la seda de los gusanos de seda, precisamente. ¿Cuál es la historia del sedal, José Ramón? Pues sí, yo creo que hasta donde yo sé, empieza con el aprovechamiento de un producto del gusano de seda, pero no de la seda. El gusano elabora, digamos, un producto que es el hilo de seda. Pero el hilo de seda, la seda natural, sí, es un hilo finísimo. No sirve para nada más que, en unión de otros, formar un tejido, pero no para pescar por sí solo. Sin embargo, no sé por qué razón, debió ser de casualidad, pues encontraron que algún tipo de gusano de seda enfermos tenían una hinchazón del vientre que permitía sacar del mismo una especie de gelatina que se convertía en hilo y que luego metida en agua adquiría una cierta consistencia y, muy importante, era transparente o translúcida, vamos. Sí. Ese producto, que se llamó sedal, tiene unos 30-40 centímetros de largo, no es todo el aprovechable, pero bueno, 30 centímetros sí, y es similar al nylon. Estoy hablando de una etapa anterior a los años 50, que fue cuando el nylon llegó a España. En los años 30 y 40 esto funcionaba así, con este hilo que era flexible, transparente, por lo tanto, para pescar importante, porque los peces se dice que no tienen memoria, pero no son tontos. Entonces, de pescar con un hilo de cáñamo que se ve a un hilo transparente, debía haber diferencia en la efectividad de la pesca, y así fue. Es curioso la cantidad... sedal, sí. Sí. No, digo que es curiosa la cantidad de cosas que hemos descubierto los humanos. No sé si por ensayo y error o simplemente por pura coincidencia o casualidad, ¿no? Sí, es el caso del sedal, claro, de la seda. Sí, es curioso. Esto tenía producción en el lugar natural donde se producía el gusano de seda, que era en Murcia. Eso desde la época medieval hay una tradición y de allí se salió muchísima seda para todo el mundo. Bueno, pero esos gusanos enfermos, le digo, producían esto otro. Y aún hoy, aún se puede ver que lo hacen como, digamos, como práctica cultural en los centros de enseñanza, recordando el pasado. Bueno, este hilo, en el caso del banco, tenía una denominación muy curiosa. Sí. Pues se llamaba capullo. Ajá. Entonces, la gente iba a una tienda, y de eso soy testigo, porque mis padres tenían una tienda y yo lo vendía. Sí. Oye, dame un capullo, o dame 2 capullos, que sea fino, porque había varios gruesos sin pasarse, ¿eh? Sí. Quiero decir, había muy poca diferencia, no como un nylon de ahora que hay hasta 1 milímetro, no, era relativamente fino y resistente. Entonces, resistencia y transparencia y al pescar. Y así se hacía el pescador de caña utilizaba lo que se llama rendal, la última parte del aparejo, donde va el anzuelo empatado, como tú decías, sí. Efectivamente. Oye, hablar de capullos hoy en día puede inducir a error, ¿no? Vamos a alejarnos de toda polémica y ciñéndonos estrictamente al ámbito de la pesca, ¿cuál es la procedencia de los que exponéis en el museo? De los capullos que exponéis. Pues, mira, los encontramos en una tienda de efectos navales no hace mucho, como algo ya, pues imagínate, con 50 años. Y además, no son exactamente, no están en el mismo estado que cuando se utilizaban, porque ahora ya, claro, pasaron 40, 60, 80 años. Y entonces ahora es un producto rígido que, vamos a decir, el fresco no lo era, claro, porque era flexible. Si no, no se podía empatar un anzuelo, se rompería, es imposible. Pero sí, tenemos unos cuantos de distintos gruesos y además, bueno, había calidades, había calidad padrón, maraña, y dentro de esa primera, segunda y tercera, según la perfección, bueno, debe ser una industria, bueno, debía dar trabajo en Murcia, porque hablamos de miles de hilos, venían en mazos de 100 y se vendían como rosquillas porque era, digamos,
un señuelo no, pero un producto útil para que el pez picara mejor. Sí. Claro, luego vino el nylon y esto desapareció absolutamente. Y yo creo, y voy a tener un farol, creo que no hay ningún museo en el mundo donde tenga más cantidad de capullos en este sentido. Tenemos mazos enteros de varias calidades. Lo tenemos como un tesoro. Como un tesoro. Claro, pues queda dicho, ¿eh? Ahí queda dicho. El único museo en el mundo que todavía conserva capullos es el Museo Marítimo de Asturias. Te quería preguntar por el mantenimiento del material, porque nos has comentado que, lógicamente, con el paso de los años, el sedal y los capullos que tenéis en el museo se han vuelto rígidos. ¿Cómo conservaban la flexibilidad entonces? Bueno, ellos venían pasados, tenemos todavía sin deshacer los paquetes originales, con su papel, su envoltorio y cogido atados con un cordel, mazos de 100. Entonces, de ese mazo de 100 venían rectos, vamos a decir, no enrollados. Cada uno medía 30-35 centímetros, tirabas de uno y era el que vendías, 1 o 2, vamos. Y así están como se distribuían en la época. Lo de la rigidez es relativa, es lo que a mí me parece, porque yo recuerdo cuando los vendía que me parecía que eran como el nylon, totalmente flexibles, y ahora tienen una rigidez mayor. La verdad es que no probamos si rompía al empatar un anzuelo. Mira, de aquí ya sale una aplicación práctica. Vamos a desperdiciar uno por lo menos. Hay que probar. Tenemos miles y a ver si se puede empatar un anzuelo todavía. Oye, y la denominación de capullo, bueno, entendemos que puede venir probablemente porque es una palabra que se maneja en Luanco exclusivamente, ¿no, José Ramón? Sí, exclusivamente, sí. Naturalmente esto no viene del capullo, porque el capullo es seda muy fina, como decía antes. Sí. Viene del propio gusano. Claro. El propio gusano que muere y da este producto. Claro. Pero todo tiene un sedal y capullo hacen referencia a lo que era, al gusano de seda. Y luego tanza también es una denominación no local, genérica, tanza o tanzas, que era como se llamaba, hilo de pesca, en definitiva. Y vamos, no estoy inventando nada, aquí tenemos catálogos comerciales de los años 30 y 40 donde se vende aquí, y lo dicen, claro, lo dicen muy falsamente, con mucha malicia, porque no dicen gusanos de seda enfermos y tal, dicen gusanos de seda criados expresamente para esta función. No, eran enfermos, no, harían algún veneno o algo, qué sé yo, lo que echaban, y efectivamente eso. Pero ya entonces cuidaban mucho la palabra, porque no había la sensibilidad que hay ahora, pero ya, quitaban la crueldad de eso, ¿no? Sí, no, y el marketing siempre estuvo ahí, ya desde, si me apuras, desde las cavernas, ya, sí. Oye, gozamos de nuevos materiales, además, hoy en día más resistentes y baratos, ¿no? Hemos dejado atrás el uso de otros cuyo origen era natural, digamos, más respetuoso con el medio ambiente, como es el caso del que estamos hablando, la seda. Sí, había más. Claro. El pelo de cola de caballo. Claro, sí, no, lo digo porque hay que tener mucho cuidado con el plástico, que también el sedal que cortamos a veces va al agua, o sea que cuidadín con eso. Sí, claro, y todas las redes que hay que rompen, eso no se pudre nunca, sigue pescando toda la vida. Sí, es un desastre. Lo de nylon fue un avance que cambió la vida de los pescadores, desde luego, no hay nada que alegar en contra. Sin duda. Pero que, por cierto, parece que empezó de aplicación con los paracaidistas, con los paracaídas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el nylon efectivamente fue un avance grande. No había que secar, curtir y demás. Pero también tiene la parte negativa, que si se pierde una red en la mar, pues se puede seguir eso, lo que decía, pescando impunemente. Así es. Qué fácil era todo antes. Bueno, José Ramón, muchas gracias, Volvemos a encontrarnos en el próximo capítulo, si te parece. Cuando quieras. Hasta entonces. Adiós, un abrazo. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Le hemos cogido gusto a esto de hablar de corrientes marinas. Lo hemos hecho con Aitana Forcén como oceanógrafa física y ahora bajamos al terreno para saber cómo influye la corriente en la navegación local, en la derrota que hemos elegido, incluso en caso de regata, cómo aprovecharla. En definitiva, ¿qué suponen las corrientes locales y de marea a nuestra forma de navegar? Lo vamos a hacer una vez más con Roberto Álvarez Bucetas, coordinador del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo, que está de nuevo al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge, buenos días. Navegando a vela, el empuje del viento ejerce cierto abatimiento a sotavento, ¿no? Como es lógico. Pero también el influjo de las corrientes puede hacer que nos desviemos de nuestra derrota. A nivel local, ¿esto es algo a tener muy en cuenta? Sí, la corriente es uno de los factores o de los condicionantes que podemos tener en la navegación más importantes. Incluso tan importante como pueda ser muchas veces el propio viento, ¿no? Nos va a afectar un poco en lo que es la derrota y sobre todo, bueno, cualquier escenario, campo de regatas, si tenemos una corriente hay que tenerla en cuenta, y sobre todo en tema de travesía, regatas de travesía, pues bueno, saber si estamos dentro de una corriente o estamos fuera de la corriente, pues nos va a condicionar mucho la velocidad real de desplazamiento del barco, es decir, la velocidad que se conoce como velocidad efectiva cuando estamos hablando de corriente. Sí. Oye, ¿y cómo detectamos las corrientes? Porque cuando estamos acostumbrados a navegar en un mismo entorno, habitualmente, más o menos podemos conocer el terreno en el que nos movemos, ¿no? Las aguas en las que estamos, pero cuando, en fin, vamos a regatear a otro sitio que no es, digamos, nuestro entorno más local, o queremos hacer algún tipo de travesía, ¿qué debemos hacer para localizar las corrientes? ¿Tenemos que tener a alguien a proa? ¿Cómo lo hacemos? No, bueno, las corrientes aquí, bueno, en la zona cantábrica, en la zona norte de la península de España, hay corrientes, la verdad es que poco importantes, no son muy significativas las corrientes que hay. Podemos decir que tenemos una corriente más o menos de componente oeste por el verano, menor de un nudo, con lo cual no es una corriente que sea muy muy importante. Y por invierno a veces, pues con temporales del oeste o viento predominante de componente oeste, podemos tener algún tipo de corriente de arrastre que nos dé un poco de corriente de rumbo de corriente este. Un poco muy muy importante, con lo cual no estamos en una zona de corrientes de marea importantes que puedan llegar a 3-4 nudos, como puede ser, no sé, aquí la zona de la Bretaña francesa, la zona del sur de Inglaterra, el Canal de la Mancha, que hay corrientes de marea importantes, ¿no? ¿Cómo podemos detectarla? Bueno, pues tenemos mareógrafos por ahí, hay páginas web incluso que nos dicen la corriente en tiempo real. Hay que buscarlas, están bastante escondidas, pero las hay. Y después a nivel práctico estamos para hacer una travesía, una salida en una regata, por ejemplo, o de crucero simplemente, porque bueno, estamos diciendo que son corrientes poco significativas, pero bueno, una corriente que sea de, no sé, 0,1, 0,2 nudos, dices tú, eso no me afecta en nada. O corriente de medio nudo, que es una corriente tampoco que no es muy importante. Sí. Bueno, pues de estar dentro del seno de la corriente, que esa corriente sea a favor, lógicamente, pues en una hora de navegación un barco a otro le saca media milla, y media milla ya te aprecias la distancia de media milla claramente. Ya. Simplemente por el hecho de estar dentro de la corriente o no estar dentro de la corriente, ¿no? Después, a lo que íbamos, a buscar un poco cómo puedo yo a nivel práctico detectar si tenemos corriente o no tenemos corriente. Sí. Podemos verlo un poco desde el punto de vista de que no tengamos equipos, instrumentos de navegación en un barco que no tenga nada. Pues lo lógico es, cuando salimos a la mar, siempre, antiguamente buscábamos alguna boya de algún palangre o alguna nasa que estuviera por la zona, que siempre vamos a encontrar algo. Uh-huh. Y nos acercamos a esa boya y vemos si esa boya pues está tirando en alguna dirección. Uh-huh. Y si deja un poco de estela y la ves claramente en algo que esté fondeado, que sea de poco tamaño, como puede ser lo que estábamos comentando de una boya, sí. Ahí te va a dejar esa estela y te sabes la dirección y más o menos sacas la intensidad que tienes y ya sabes más o menos la corriente que tenemos en esa zona, ese punto. Después, el resto de la travesía se supone que no va a cambiar, y si fuera esa boya, si es una travesía un poquito fuera de lo que sería la bahía, la zona protegida, pues muchísimo mejor, porque esas corrientes a veces por tierra tienes una corriente, un poquito más alejado de costa tienes otra corriente o no tienes corriente, sí. Bueno, y eso lo sabes por ese tema. Y después, otra forma a nivel de, ya que tenemos instrumentos y equipos electrónicos, es muy importante en un barco de vela, estamos hablando particularmente, tener una corredera bien calibrada.
Es decir, yo tengo la corredera y tengo una corredera que esté fina. Ya. Y eso lo puedo hacer un día en aguas tranquilas, aguas protegidas, oye, con lo que antiguamente se llamaba correr la milla, que iban a hacer los cálculos de la velocidad del barco, pues bueno, entre 2 puntos de distancias conocidas, pues nuestra corredera nos ponemos a navegar, sacamos de la carta la distancia real, sacamos la distancia que nos marca la corredera y calculamos lo que se llaman siempre un coeficiente de corredera. Y ahí conozco el error que tiene nuestra corredera. Si yo tengo la corredera perfectamente calibrada, después me pongo a navegar y voy a tener un GPS, voy a tener una velocidad de datos de satélite, y esa velocidad que me va a dar el GPS va a ser una velocidad con respecto al fondo. Va a ser una velocidad buena. Sí. Va a ser una velocidad ya teniendo en cuenta cualquier condicionante que me pueda afectar a la velocidad del barco. Pues detectando errores o diferencias o desequilibrios entre lo que es la velocidad que marca la corredera y la velocidad que marca el GPS, ahí puedo detectar o puedo saber que tenemos una corriente. Tan sencillo como eso. Ya. Miro la pantalla del GPS, me da 5 nudos, miro la pantalla de la corredera, me da 4 nudos y medio. Algo hay ahí. Algo hay ahí que me está afectando a la navegación a la velocidad del barco. Y se supone que va a ser una corriente. Hay que decir, por adelantado, que la velocidad que me marca la corredera me da la velocidad con respecto al agua. El desplazamiento del barco con respecto al agua, a la lámina de agua. Mientras que la velocidad que me da el GPS me da una velocidad con respecto al fondo. Entonces, bueno, pues sabemos que la velocidad del GPS tiene en cuenta la corriente, si la hay, y la velocidad de la corredera no va a tener en cuenta la corriente, me va a ver simplemente la velocidad de desplazamiento del barco con respecto al agua. Entonces, teniendo una corredera bien fina, detectamos diferencias, desfases entre velocidad de corredera y velocidad de GPS, ahí puedo detectar que puede haber una corriente. Entonces, bueno, eso sería importante tenerlo a bordo y tenerlo perfectamente los instrumentos bien calibrados. Sí, hablando de corrientes, también sabemos que, como comentamos, que las hay provocadas por el viento y las hay también motivadas por las mareas. En navegación costera local, ¿hay alguna más importante que otra, o esto depende, digamos, de las características geográficas en las que nos estemos moviendo? Sí, básicamente es la zona en la que estemos navegando, ¿no? Entonces aquí corrientes de marea podemos tenerlas un poco ceñidas a lo que son un poco alguna bahía cerrada, pero bueno, aquí tampoco son muy importantes aquí en Asturias, ¿no? Yeah. Esas corrientes de marea. Y las corrientes de marea, por ejemplo, aquí, por algún sitio que estábamos comentando hace un momento, que tiene corrientes de marea significativas, puede ser en el estrecho o puede ser también en la zona de la Bretaña francesa. Esas corrientes de marea, las propias cartas de navegación te van a indicar la dirección de la corriente en función de la altura de la pleamar de un puerto de referencia. Por ejemplo, la zona de Ushant, que es ahí el cuerno ahí en la Bretaña francesa para entrar al canal de la Mancha, el puerto de referencia es Brest. Y la carta te va a estar indicando con respecto a la pleamar en Brest, la hora de la pleamar en Brest, pues más 1 hora, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 horas con respecto a la plea, o por delante o por detrás, y te dice para diferentes zonas, tiene establecidas, creo recordar, 6 o 7 zonas en las que estés navegando, y te dice la dirección y la intensidad de la corriente para cada una de esas zonas en función de la hora con respecto a la referencia, la pleamar, la hora de la pleamar en el puerto de Brest. En el estrecho, similar, igual. En la carta, si te fijas en las leyendas que te pone la parte inferior, te pone una referencia con respecto a lo que sería las corrientes en el estrecho. En concreto, en el estrecho me parece que tiene 3 zonas establecidas la propia carta de navegación, y te hace la misma referencia, pero con respecto al puerto a la hora de la pleamar de Tarifa. Y ahí sabes, la corriente, si normalmente esas corrientes van a cambiar 180 grados de rumbo entre un punto y otro en función de que la corriente esté subiendo, la marea esté subiendo o la marea esté bajando, y es importante, ¿eh? Sí. Yo navegando por esa zona de Ushant, bajando de Inglaterra para aquí, para Gijón, creíamos que íbamos navegando muy bien porque íbamos con viento un poco fresco, todos a la banda, el barco escorado, y bueno, pues vamos navegando, no sé, estaríamos navegando 4 o 5 nudos, y cuando nos damos cuenta bajamos abajo a la electrónica, al GPS, y con destino al Waypoint en Gijón estábamos navegando con velocidad negativa. Es decir, habíamos llegado a Ushant, habíamos hecho unos cálculos para llegar justamente con la marea a favor,
la corriente de marea, nos estamos refiriendo, y llegamos un poquito antes, una hora antes de lo previsto, y la corriente la teníamos en contra, hasta que, bueno, cambió la corriente y empezamos a tenerla ya a favor y empezamos, bueno, a navegar ya con una velocidad efectiva, pues casi, no te digo que sí, el doble prácticamente a la que nosotros llevábamos, ¿no? Las corrientes de marea localmente son muy, muy, muy importantes, igual que las mareas, en función de la zona en la que estemos, bueno, pues son muy importantes. Hay zonas en la superficie terrestre, por ejemplo, hay una bahía muy conocida que es la bahía de Fundy en Nueva Escocia, en Canadá, que hay amplitudes de marea de 14 metros, de plea baja 14 metros de altura, y eso, bueno, pues imagínate la corriente de marea que puede generar esa marea, ¿no? Bueno, pues nada, tengámoslo en cuenta cuando salgamos a navegar a vela y queramos diseñar una travesía, por ejemplo, sepamos que además del viento influyen también en nuestra derrota, como queda claro, las corrientes, tanto de viento como de marea. De ello hemos hablado con Roberto Álvarez Bucetas, a quien agradecemos una vez más que nos haya acompañado. Gracias, Roberto, hasta la próxima. Gracias a vosotros, buenos días. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de este año. Ya sabes que emitimos cada 15 días y que si los contenidos te gustan, te animamos a que los compartas con quienes vivan como tú la afición por la mar y la navegación en cualquiera de sus formas. Te esperamos en el próximo capítulo. No te lo pierdas. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.